Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Bueno, a toda la comunidad que nos acompaña en nuestro seminario permanente de investigación. Hoy tenemos el gusto de presentar un trabajo académico muy importante que nos invita a representar, repensar y resignificar la enseñanza de la química. Esta presentación estará a cargo de la doctora Liz Muñoz Albarracín. La doctora Liz Muñoz Albarracín es profesora adscrita a la Facultad de Ciencias y Educación, con doctorado en Educación para la Ciencia de la Universidad Estadual Paulista, Bauru, Brasil, vinculada a los proyectos curriculares de la licenciatura en Química y de maestría en Educación de la Universidad Distrital. Actualmente lidera el grupo de investigación Observatorio Pedagógico, en el que se desarrollan investigaciones relacionadas con la enseñanza de las ciencias de la naturaleza y la formación de profesores de ciencias. Como ustedes saben, este es un espacio generado para hacer difusión, promoción y reconocimiento de los trabajos de investigación, de los trabajos de reflexión que realizan nuestros colegas. En esta oportunidad, Liz nos va a compartir este hermoso trabajo de mucha dedicación, porque fue un trabajo que ella pudo elaborar en su año sabático. Queremos agradecerle a Liz que haya aceptado esta invitación y que tenga la oportunidad de aprovechar este espacio para contarle a todos los estudiantes, a todos los colegas y profesores del área de educación y la enseñanza de la química, por qué es tan importante establecer este ejercicio de representar, repensar, la enseñanza de la química desde los postulados y supuestos que ella compartirá el día de hoy. Le damos muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en Facebook Live y les pedimos por favor que estén muy receptivos y muy atentos. Al final de la presentación de la profesora Liz vamos a abrir un espacio para recoger sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas y de verdad les agradecemos mucho que hagan un buen acopio y seguimiento de este espacio, que es un espacio pensado y diseñado para todos nosotros, para toda la comunidad de académicos, maestros, estudiantes a nivel de Colombia y a nivel también internacional. Profesora Liz, bienvenida al Seminario Permanente de Investigación, su espacio. Buenos días, muchas gracias profesora Pilar por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, agradecer este espacio a la facultad y pues a la profesora Pilar, quien lidera en este momento nuestro comité de investigaciones. Pues este espacio nos permite contarle a la comunidad nuestros trabajos, nuestras experiencias, el fruto de nuestras investigaciones que pues bien merecen ser discutidos y repensados en la academia. Entonces agradezco la invitación y la oportunidad de poder compartirles hoy mi trabajo. El honor es todo nuestro, Liz, poder tenerte aquí en este espacio con tu agenda tan ocupada de trabajo para toda la comunidad. La profesora Liz nos está acompañando en la coordinación del comité de currículo y la agenda de este comité, debo decirlo, sin ninguna pretensión de hacerla lucir muy ocupada, que es bastante dura, mucho más dura que la que tenemos acá en el comité de investigaciones. Liz, no se diga más, es un espacio para ti. Cuéntanos de qué trata este trabajo. Muy bien. Bueno, como ya se mencionó, pues este trabajo hace parte de todo el proceso que yo realicé durante mi año sabático. Mi experiencia en la investigación en el campo de la enseñanza y la formación de profesores de química, pues da cuenta desde mi proceso de formación, inclusive desde mi licenciatura, soy licenciada en química, y de mi formación posgradual. Tuve la fortuna también de tener el apoyo de la universidad para realizar mi doctorado en Brasil, en la Universidad Estadual Paulista, en una línea pues, de investigación muy interesante sobre la formación de profesores. Y en mi campo, que es la enseñanza de la química, empecé a incursionar en un tema pues como este, que son las representaciones. Sus diferentes contextos, hasta en el más formal, que hablaríamos de la representación científica, y ya en otros contextos. Entonces, pues es lo que les contaré hoy. No sé si ya puedo comenzar entonces con mi presentación. Así es, el espacio muy es bien. todo.
Bien, entonces pues les compartiré en este momento la presentación para poder iniciar. ¿Se está viendo? No, en el momento no. No la perdí. Ah, es aquí, ya, perdón. Listo, ya, ahora sí. Ahora sí. Estamos listos. Bueno, inclusive pues el título sugiere mucho, ese que tengo aquí en la presentación, pues indica muchas cosas. La idea inicial fue representar. En una ciencia como la química, que es pues, mi campo de acción y de enseñanza, la representación es muy importante. Entonces, el recorrido, el rastreo que hice acerca de lo que significaba representar, pues me hizo pensar también que la enseñanza de la química también estaría situada en ese ejercicio de pensar cómo se enseña. Entonces, no solo de pensar, sino de repensar también. Y a través de esos momentos de pensar la enseñanza de la química y sus objetos de conocimiento, pues adquiere un significado diferente. Entonces, por eso quería que el título se refiriera a algo así, el representar, el repensar y el resignificar la enseñanza de la química. Una ciencia que es pues un poco compleja para algunos y sobre todo en el campo de la enseñanza. Entonces, pues la cosa, sí, la cuestión allí es que pues nos hace pues tomar ciertas decisiones frente a esos objetos de conocimiento. Como ya lo mencionaba, pues el trabajo de las representaciones no inicia solamente con digamos, el proceso documental que hice, sino desde mucho más antes en mi experiencia como docente y también en mi formación en mi doctorado y a través también de mi grupo de investigación Observatorio Pedagógico, en el cual pues también nos hemos dado la tarea de realizar algunas investigaciones en el campo de la formación y en la enseñanza de la química, situando un poco esa idea de lo que es la representación. Con esto, pues, digamos que la construcción de ese libro, por decirlo de alguna manera, de este documento que aún está también en ese proceso de revisión y elaboración, pues tiene unos elementos bien importantes. Yo quise contarles acá un poco la estructura que tiene el libro que está en proceso de elaboración y es como pensar la formación de profesores en el contexto de la representación, qué es lo que nosotros como profesores asumimos y cómo se posiciona esta idea de la representación en la enseñanza de la química. Para ello, pues también se hizo una revisión teórica al respecto de este gran concepto y pues la idea fue también situarlo en la enseñanza de las ciencias en general y en la enseñanza de la química en particular. Es así que pues fue muy importante lograr definir cuáles serían los aportes de la representación en la enseñanza de la química y mirar desde un escenario real, por decirlo de alguna manera, si cabe aquí la palabra real, cómo la representación se pone en juego en los procesos de enseñanza. Entonces, esto dio origen a una propuesta de tipo metodológico que nos permitió trabajar con profesores en formación para ir pensando y analizando y evaluando un poco la incursión de las representaciones en la enseñanza. Algunas, diría yo, consideraciones más que conclusiones al respecto y los referentes que pues han sido muy importantes en el trabajo. Quise yo aquí iniciar con algo que dice Freire y es que pues nuestra práctica profesional pues no es una práctica de alto nivel, como él lo dice pues al no ser superior ni inferior a ninguna otra práctica, exige de mí un alto nivel de responsabilidad ética de la cual forma parte mi propia capacitación científica. Es que dice él, es que trabajo con personas. Por eso mismo, a pesar del discurso ideológico negador de los sueños y de las utopías, trabajo con los sueños, con las esperanzas tímidas a veces, pero a veces fuertes de los educados. Si no puedo por un lado estimular los sueños imposibles, tampoco debo por el otro negar a quien sueña el derecho de soñar. Trabajo con personas y no con cosas. Un poco esto me hacía analizar y reflexionar porque el concepto de las representaciones a veces se traslada a un campo muy formal
Entonces, quise no desligarme de mi ejercicio y que la ciencia y su formalidad y sus objetos de conocimiento pues atienden a esas explicaciones lógicas y formales, pero mi interés es cómo los sujetos, los educandos, se apropian de ello y logran tener sentido dentro de su ejercicio profesional y darle esa resignificación a la enseñanza de la química. Por eso también quise partir del contexto de la formación docente. Entonces, sí, rastreando un poco algunos autores, se refieren inclusive a las representaciones profesionales como docentes y como sujetos, todos tenemos representaciones del mundo de diferente índole. Entonces, esas representaciones profesionales atienden también a un campo específico y es nuestra formación y nuestra identidad como docentes. Entonces, no nos podemos desligar de ellas e influyen profundamente en nuestro ejercicio docente. Pero ya refiriéndonos un poco a las representaciones científicas en el contexto de esa naturaleza del conocimiento que nos atañe, pues esas representaciones pues dan cuenta de los fenómenos y de los eventos que suceden en el mundo, que se escapan un poco a esa comprensión humana, pues la química es una ciencia que refiere, ¿cierto?, a esos conocimientos que a veces son abstractos y que son formales, y que de pronto, dada su complejidad, son difíciles de trabajar o de llevar al aula. Pero la idea de trabajar la representación también nos compromete con una representación acerca del mundo y del ser humano, que está permeada también, no solamente por la ciencia, en este caso, sino también por lo cultural, por lo social, por lo histórico, por lo filosófico, ya que ellas pues también tendrán, digamos, esos matices. Quise traer aquí a colación, por ejemplo, a Roald Hoffmann, que en uno de sus discursos de su premio Nobel, pues él se refiere a la química de una manera, y al lenguaje que utilizamos en la química de una manera muy interesante. Él dice que el lenguaje de la ciencia es un lenguaje bajo estrés. Se hacen palabras para describir cosas que parecen indescriptibles en palabras, ecuaciones y estructuras químicas, lo que generalmente hacemos nosotros en el aula. Y dice, las palabras no pueden significar todo lo que representan, sin embargo, es todo lo que tenemos para describir la experiencia. Entonces, me parece muy diciente esto que Roald Hoffmann nos trae, porque a veces nos centramos en esa formalidad de las ecuaciones, de las estructuras químicas, de las reacciones, de las representaciones, y olvidamos que detrás de esas palabras también están cargadas de una serie de elementos contextuales que le darían un sentido y que las tendrían un significado mucho más interesante para quien las conoce. Entonces, pues digamos que habían muchos elementos allí y pues como punto de partida, pues tomé, aquí olvidé colocar la cita, pero es 1978, algunos autores que empezaron a hablar de la representación. No quise hacer como un recorrido histórico, una línea de tiempo, sino más bien empezar a encontrar elementos que sugerían cuál era el contexto de la representación en diferentes campos. Entonces, inclusive desde la epistemología, más que todo en Piaget, pues esa idea de la representación surge cuando él inicia a trabajar la idea del origen del conocimiento científico. Entonces, pues él decía que la idea pues corresponde más a una condición para operar, ¿cierto? La idea de representar, pero que también le permite a quien representa en su cabeza el mundo, pues darle una organización a esa construcción de lo que representa. Entonces, desde allí, desde los trabajos de Piaget, que es muy conocido también por los trabajos que hace a nivel del desarrollo del pensamiento, pues empieza a tener sentido lo que para algunos en ese campo significaría la representación. Sin embargo, encontré pues, que en otros campos, por ejemplo Latour, pues ellos sitúan la representación en el lugar de las prácticas científicas. O sea, la representación ya no tendría solo que ver con la construcción formal de la ciencia, sino con los sujetos que participan en esa construcción. O sea, cómo esa práctica científica se vuelve la creadora de la representación, y en ese contexto pues hay diferentes elementos que surgen del contexto, de los sujetos, de la historia, de los mismos intereses políticos, económicos,
científicos, entonces sitúa la representación dentro de esas prácticas científicas en un contexto mucho más amplio. Otros autores como Peirce, sí, no sitúan tanto la representación, sino que se refieren más bien al papel del lenguaje, y las representaciones también tienen que ver con el lenguaje, ¿cierto? Y el valor que se le atribuyen a esos lenguajes. En el caso específico, pues la química tiene un lenguaje muy particular, ¿cierto? Y que responde a su naturaleza de conocimiento, en donde los significados y los símbolos tienen los símbolos y las formalizaciones tienen unos significados bien particulares. Entonces, digamos que analizar desde allí las representaciones, por ejemplo, desde el punto de la semiótica, también podría ser un elemento interesante. No fue el objetivo de mi trabajo, pero sí me permitió acercarme un poco a esa representación de tipo lingüística o verbal, que es tan importante a la hora de construir la ciencia. Entonces, digamos que ese fue un elemento muy importante. Nos situamos también desde allí de lo lingüístico, ¿cierto? Porque hay algunos autores que también se refieren a esos, digamos, al papel que cumplen las metáforas, las analogías en la representación de la ciencia. Si nosotros miramos la historia de las ciencias, pues la mayoría de los científicos se refieren a analogías o a metáforas que han construido para dar a conocer sus construcciones científicas. Entonces, por decir algo, la idea de el sistema planetario, ¿cierto? Para representar el átomo, pues sí, es una analogía, pero nos permite, sí, comprender un poco de esa construcción acerca de lo que era el átomo en su momento. Entonces, por eso lo lingüístico juega un papel preponderante en la representación. Desde otros campos como el filosófico y el social, entonces aparecen otros autores. Yo cito acá a Suárez, pero él se refiere a Lynch y a Woodard cuando hablan de las representaciones en el campo de las ciencias, porque pues ellos dicen que los científicos utilizan tablas, gráficos, dibujos, ecuaciones, fotografías, y pues estos se constituyen en recursos para su trabajo. Pero pues sí, o sea, y estas representaciones pues llegan a ser lingüísticas y formales, pero pues tienen su funcionalidad de acuerdo, digamos, al momento y al contexto en el que se crean y se utilizan para explicar eventos y fenómenos científicos. Pero también ellos dicen, vale la pena incluir un análisis de tipo sociológico e histórico, ¿sí? Que dé cuenta del contexto de construcción de esas representaciones. Entonces, los avances a nivel científico pues también dan cuenta, ¿sí? De esa participación de las comunidades, ¿sí? Y de esa, digamos, permeabilidad de la cultura en la construcción de la ciencia. Entonces, me gusta mucho estas citas, porque sacan a la representación un poco de ese contexto formal, que también fue origen en sus inicios y en su manera de entenderla, y nos muestran otra idea de la representación un poco más versátil. Por eso, pues también retomo aquí como punto de partida elementos desde la psicología cognitiva, porque pues en algún momento la representación fue la construcción de el mundo externo en la cabeza, y entonces de quien lo construye, y pues era más un papel de la mente, pero pues explorar la mente es muy complejo. Entonces digamos que allí nos quedábamos un poco metidos en esa encrucijada de cómo conocer esa representación mental. ¿Sí? Y con los aportes, por ejemplo, que se hicieron mucho más antes con Helmholtz, que él hablaba de que las representaciones no solamente son un papel de la mente, sino que también están permeadas por las sensaciones de quien percibe ese mundo externo, y pues cada quien asume y construye una representación de ese mundo externo también de acuerdo a lo que el sujeto es. Entonces, pues dan cuenta también de que es complejo entender cuáles son las representaciones que construimos los sujetos frente al mundo. Entonces, lo dice Hatke, sí, mucho más reciente, dice pues que la tarea del ser humano consiste en la representación, y construir la representación es construir ese sistema de esa estructura del mundo en nuestra cabeza que nos permite comprender esos diferentes tipos de realidades. En este caso, pues atiende a realidades del tipo científico, ¿no? Aquí, pues, dice ver un poco algunos autores como Rufina dice que la representación es muy polisémica, porque la utilizamos en diferentes campos
Entonces, el papel del lenguaje, como ya lo vimos, la filosofía, pues, también desde sus aportes y entender cómo esas representaciones tienen un sentido, porque hablan también de la construcción de objetos de conocimiento. Entonces, esa misma concepción de la ciencia nos hace tener también una concepción de representación. El sujeto, muy importante desde el punto de vista de la enseñanza, porque pues los sujetos que construyen la ciencia son diferentes a los sujetos a los cuales nosotros trabajamos para enseñarles la ciencia a los aprendices. Entonces, pues tenemos representaciones diferentes del mundo y de la ciencia. Entonces, el sujeto tiene un papel preponderante en esa construcción de esas representaciones. La cultura, ¿sí? Entonces, la ciencia en su contexto histórico y filosófico, pues también tiene un contexto cultural que muchas veces no se explora para dar cuenta de esas representaciones. Y pues obviamente el referirnos a esas representaciones en el contexto de la ciencia, pues marca también esas relaciones con otro tipo de relaciones de tipo filosófico y epistemológico que dan cuenta de esa reflexión acerca de lo que consideramos es la química, su manera de entenderla y comprenderla. Y el papel de la historia, pues no como una historia lineal o que, digamos, dotada de muchos hechos y datos, sino una historia que permite reconocer esos avances y esas construcciones y esas dificultades que se presentan en el momento de construir una ciencia como la química. Aquí, pues, me gusta mucho Hotman, como lo ve, porque pues trae unas ideas muy interesantes acerca de lo que es la química, y pues él nos dice que los químicos crean moléculas y además estudian sus propiedades, analizan y elaboran teorías de por qué son estables y tienen las formas y colores que tienen. Muchas veces los estudiantes les llama la atención la química, es por eso, por lo que pueden observar, por los colores, por las formas, pero pues la química no se queda allí, ¿sí? Por eso dice que asimismo estudian los mecanismos tratando de entender cómo relacionan las moléculas, por lo que se puede decir que no hay una forma única de hacer moléculas, ni existen muchas formas de representarlas. A veces en la enseñanza y nosotros como profesores nos quedamos con una única forma de hacerlo y pues parece que la ciencia fuera solo eso, esas únicas formas de representarlas, cuando hay muchas maneras de hacerlo, y lo dice Hotman, y en los mismos químicos en su proceso de construcción les pasa eso, están constantemente construyendo, recreando, y pues a veces esa dinámica no la logramos entender porque no la conocemos o no la discutimos, no la reflexionamos. No sé si voy muy rápido o si hay alguna pregunta al respecto, si alguien quisiera intervenir o puedo seguir, creería importante saberlo. Creo, entonces, sí, voy continuando. Entonces, aquí, por ejemplo, quise pues citar un caso muy particular para empezar a contextualizar cómo he trabajado las representaciones y cuál es la dimensión y la potencia que creo que tiene. Entonces, aquí está la pregunta: ¿qué representó la medusa Acorea Victoria para Osamu Shimomura? Entonces uno dice, uy, pero ¿de qué se trata esto? ¿Sí? ¿Quién es Osamu Shimomura y por qué nos referimos a este ser que pues, es una medusa y que algunos conocemos? Entonces, pues, ¿qué representó para él? Uno podría decir, le pasó algo con la medusa, la estudió, en fin. Entonces, esa idea de qué representó esta carnada, también de lo que significa para el sujeto. Sí, en este caso sería este objeto de conocimiento que es la medusa. Pues falleció hace poco, Osamu Shimomura, pero fue uno de los premios Nobel, y su premio Nobel fue precisamente a los trabajos que él realizó con la medusa. ¿Y por qué la medusa? Fue inclusive un trabajo que realizó durante muchos años de su vida. Es ahí es donde uno dice que representó, no solamente representó un conocimiento científico, sino todo el trabajo a lo largo de su vida y todo su conocimiento, inclusive llegó a involucrar a su familia en todo su trabajo.
y dedicó mucho tiempo a ello, entonces pues me parece que es un ejemplo muy interesante acerca de lo que significa esa representación. Entonces, él junto con dos otros científicos, Martin Chalfie y pues él y otro de los, y el japonés, bueno, recibieron el premio Nobel en el 2008 y fue precisamente porque ellos descubrieron la proteína, en ese caso pues se denominó la proteína verde fluorescente, en sus siglas en inglés, y entonces pues la proteína aparece representada acá. Cuando yo digo representó, nos damos cuenta, representó para su vida, pero representó para la ciencia también una construcción muy importante. En la primera gráfica se ve la representación que se construye acerca de esa proteína, ¿cierto? Y pues el nombre que se le da verde fluorescente debido a sus propiedades y a la emisión de esa fluorescencia. Aquí, en la siguiente imagen, pues está la estructura, ¿cierto? Química de esa proteína. Entonces uno diría, las diferentes formas de representación tienen un significado, ¿cierto? Para quien las construye, que en ese momento pues fue para estos científicos, pero que también para el aporte que hicieron a la ciencia y en este caso a la biomedicina, pues se convirtió en una construcción científica muy importante. Entonces, estas maneras de representar la ciencia pues dicen mucho. Entonces, detrás de toda esta construcción, pues, en la que están estos científicos y por el cual se les otorga el premio Nobel, también estuvo otra persona, por ejemplo, o sea, Douglas Prasher, él en 1992 había estado estudiando por su cuenta en su laboratorio estas propiedades de esa proteína, y había logrado ya sacar, digamos, hacer todo el estudio acerca de los aminoácidos y el por qué esa proteína tenía ese comportamiento y vio la potencialidad que tenía en el campo de la medicina. Sin embargo, por ejemplo, no tuvo más recursos para seguir trabajando. Entonces tuvo que parar sus investigaciones, se las envió, no tuvo más financiación, entonces paró sus investigaciones, pero pues se las pudo enviar a Martin Chalfie para que pues él las tuviera en cuenta y fue a partir de allí, de 1992, en 1994, que ellos logran entender que esa proteína puede utilizarse como un biomarcador en algunos organismos para identificar, por ejemplo, células cancerígenas. Entonces, él en ese momento les envía los documentos, no puede hacer más nada, continúan ellos con el trabajo, el premio Nobel lo ganan ellos 3, y una razón importante, pues porque el premio Nobel lo dan máximo a 3 personas, y segundo, porque él se quedó sin presupuesto y no pudo continuar. Después, sin presupuesto y sin trabajo, pues montó una empresa de taxis y entonces ahí paró todo su trabajo y su investigación. Entonces, cuando uno habla de representar, no solamente está esta construcción de tipo formal, sino está todo lo que los sujetos, ¿sí? y la ciencia en su momento y en su contexto ponen en juego para generar ese tipo de conocimiento. Hoy en día pues son muy estudiados porque pues permite esos avances a nivel de la biomedicina. Entonces, aquí diferentes formas de ver esas representaciones en sus contextos científicos, económicos, políticos, culturales, que es lo que, digamos, creo es potente en este campo de la representación. Bien, por eso me gusta algo que dice Mockus, y pues él dice representar es disponer, es distribuir sobre la hoja de papel de tal modo que las jerarquías y las relaciones queden puestas ahí, hechas plenamente visibles, haciendo posible que el habla se circunscriba al objetivado y se oriente por esa objetivación. Ello no significa que permite ahora el conocimiento visual, sino más bien que éste se ha convertido en auxiliar imprescindible de un conocimiento más que nunca discursivo y más nunca llevado a validarse en una trabazón técnica con ciertas prácticas. Pues si lo analizamos con el caso anterior, pues claramente está que no, las representaciones no se pueden quedar solamente, ¿sí?, en ese plasmar en el papel, sino que tiene un significado que va mucho más allá.
¿sí? Entonces, si el conocimiento era tan importante, el que obtuvo Prasher, ¿por qué no tuvo la financiación para continuar? ¿Sí? El hecho de que los premios Nobel sean 3 personas y no se dé el reconocimiento a una comunidad científica en su totalidad. Entonces viene a jugar la representación con estos otros elementos de tipo social, económico, político, que es lo que debería darle sentido para entender un poco cómo funcionan esas prácticas científicas, que es a lo que se refería Wolgar y Lynch en sus ideas acerca de la representación. Quise traer aquí porque a partir de los estudios con esas proteínas, pues ellos crearon con algunas bacterias, se encargaron de colocar la proteína en las bacterias y pues como es una proteína fluorescente, pues imagínense el poder que tiene el ser humano y construyeron con esto un paisaje. Este es un dibujo que tomaron con las proteínas que están marcadas con ese biomarcador, que sería un biomarcador con esta proteína y que se observan así. Entonces aquí están las proteínas, por ejemplo, y lograron organizarlas de tal manera que es una foto que me parece muy diciente acerca del trabajo que ellos han elaborado. Entonces dice, varias proteínas fluorescentes expresadas en la bacteria Escherichia coli son utilizadas para crear un paisaje. Entonces, más allá de ese conocimiento formal, miren lo que logran ellos expresarnos a través de esa construcción y esa manera de poder acceder al conocimiento. Bien, no quise entonces allí desligarme un poco de lo que dice Bachelard. Dice, es verdad que el químico procede primero guiado por una metafísica realista, porque a veces entonces, bueno, cuando nos referimos a qué representa eso, es la realidad o no, pues lo dice, no podemos desligarnos un poco de esa realidad, pero no podemos quedarnos allí. Pues dice, pero al procurar cualidades él acaba encontrando leyes. A partir de ahí su investigación cambia de sentido. Él tiende a generalizar la cualidad, asimismo arriesgando provocar una confusión. Será preciso presentar al lector estos 2 puntos de vista, el de la investigación en comprensión y el de la investigación en extensión. Entonces, será más cómodo indicar cómo el realismo primitivo de la química experimental abrió las vías para el realismo de la química matemática, un poco refiriéndose a ese proceso que han dado las representaciones de la química en su recorrido histórico. Entonces, por eso me parece que también con el ejemplo queda muy claro. Quise traer acá otros autores que han hablado de Nakamatsu, que pues también recibió su premio Nobel, y él dice que la química radica en reconocerla como una ciencia que intenta explicar las propiedades macroscópicas de la materia, pero a partir de que sus entidades son microscópicas, o sea, de lo que no vemos, ¿sí? Entonces, así a partir de objetos concretos y visibles de la química, pues ella crea sus abstracciones para poderla entender y pues poder comprender pues esa naturaleza y dar una visión coherente con la realidad. Ay, perdón. Y lo mismo pues acá, Laszlo y Greenberg, pues ellos pues también dicen que pues esa misma idea tan compleja de lo que es la química, esa relación entre lo macroscópico y lo microscópico y abstracción que nuestra mente debe hacer por un conocimiento que no es natural, que se escapa a esa comprensión cotidiana, ¿no? Pues él dice que la química tiene una mala imagen. Pues dice, la gente desconfía de ella por considerarla una ciencia compleja e incomprensible. Entonces existe la tradición de aprender química de memoria en lugar de comprenderla. Entonces, por eso las representaciones me parecen tan potentes, porque pues representar no solamente atiende a la formalidad, sino a comprender todo ese contexto de construcción de la ciencia. Dice, los químicos aparecen como personas retraídas y un poco peligrosas, aislados en sus laboratorios donde confeccionan mezclas elaboradas que son peligrosas al olerlas y quizás hasta venenosas. Entonces es bien interesante esa definición porque a veces es de esa forma que se percibe la química. Pues en ese escenario, otros ejemplos que me gustó explorar y que pues los recopilé porque me parecen importantes, y es esa complejidad que tenemos los maestros al enseñar la química y que ha tenido la misma ciencia y que a veces no entendemos. Y aquí está, Hotman lo tiene en su libro y es el caso del norbornano. Entonces, este compuesto pues está representado de 2 maneras. Y él dice que pues en 1874 esta estructura era la que ya se conocía. Sin embargo,
aún, digamos, la enseñanza y la estructura del norbornano se siguió trabajando desde esta forma lineal. Aquí ya había una idea de dimensionalidad, ¿sí? De que el compuesto, pues, en sus propiedades del carbono, en su estructura tetraédrica, pues podría mostrarnos que es una estructura tetraédrica de manera dimensional, pero aquí, pues, muchos la trabajaron de esta forma. Entonces, aquí él dice, el icono del norbornano que tenía el químico en la mente en 1925 era la representación A, cuando en 1874 ya se conocía esta. Entonces, él mismo dice que, y en los libros de texto la que aparecía esta. Entonces, eso puede condicionar a que, pues, la que se conoce y la que se trabaja, pues, es la estructura A cuando ya se había avanzado en una construcción como la estructura B. Entonces, él dice, es posible que el químico de la época se haya visto impulsado a actuar en la síntesis de un derivado de esta molécula, por ejemplo, conforme a la imagen de la figura A. Entonces, cómo lo que se representa en lo que decíamos allá, impulsados por la manera de colocarlas en un papel, puede influir en las decisiones que se toman para representar y para trabajar este tipo de conocimientos, ya sea en la ciencia o en el aula. Después quise traerla porque también es un caso importante. Así, pues, viéndola en este contexto, se vuelve aquí un poco más compleja la relación, y es que la representación adquiere un sentido cuando está, digamos, en el contexto de la ciencia y en una ciencia que está conformada por teorías y modelos. La discusión que hacen muchos autores es cuál es el papel de la representación en las teorías y en los modelos que construyen la ciencia de los científicos. Y eso, cómo llega a nuestros aprendices o cómo la llevamos al aula. Entonces, allí es donde podemos establecer también esa relación con la enseñanza. Entonces, aquí lo coloqué de esta forma, dice: enseñar ciencia envuelve dos tipos de aprendizajes, el de los saberes formalizados de las disciplinas y los saberes destinados a la construcción de representaciones en situaciones precisas. ¿Sí? Cada uno de esos aprendizajes le confieren a los ciudadanos un poder sobre su existencia. Claro, porque este tipo de conocimiento nos va, si esto no se trabaja en el aula y no entendemos cómo se construyen las representaciones, qué tipo de situaciones las permearon, fueron influidas a nivel de las decisiones económicas, políticas, pues como ciudadanos un poco vamos a poder decir y a tomar partido sobre las decisiones que se toman en el mundo, e inclusive en nuestra misma cotidianidad. Yo les decía a los estudiantes, vaya usted al supermercado e intente decidir cuál detergente compra. ¿Sí? Aquel que tiene qué tipo, cuáles son las decisiones que toma como ciudadano, aquel que es más económico, aquel que dice que causa menos perjuicio al medio ambiente, que es biodegradable, aquel que quita y reaviva los colores, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones que como ciudadanos tomamos frente a? Y eso tiene que ver con ese saber formalizado que tenemos de las disciplinas y con esa manera que se representa la ciencia. Entonces uno no podría decir que la ciencia no es de un conocimiento cercano a los sujetos, cuando en muchos objetos o cosas que compramos ya vienen marcadas, por ejemplo, con supuestamente la figura en el Arial, por ejemplo, la figura del átomo. Entonces allí uno dice, bueno, allí ya hay una concepción de átomo que se está transmitiendo de manera pública. Entonces las representaciones se vuelven públicas y el conocimiento científico se vuelve público, ¿sí? Cuando tiene estas características y cómo los ciudadanos tomamos decisiones sobre ello, cuando conocemos todo este contexto de construcción de la ciencia. Entonces, por tanto, enseñar ciencia es esencial en una sociedad que procura ser democrática y reconocida. Entonces, ¿qué decisiones tomamos frente a ello? ¿Qué tipo de productos consumimos? ¿Qué hay detrás de la construcción de todo esto? ¿Sí? Lo que significa entender la ciencia como un proceso social y humano que debe ser resignificado para que tenga ese sentido para quien la aprende. Este cuadro pues no tiene más que una relación a nivel teórica de lo que la representación, pues la potencia que tienen las representaciones, porque pues las representaciones también pueden ser son representaciones tanto de teorías, modelos y fenómenos. ¿De qué manera? Pues se dan, pues de la manera en que nosotros las construimos y las articulamos para dar cuenta de esa explicación acerca de la ciencia y del mundo.
Entonces, pues allí un poco para comprender estas relaciones más desde el punto de vista de construcción de las ciencias, desde el punto de vista filosófico. Entonces, por eso estas representaciones son, digamos que doblemente representaciones tanto de las teorías como de los fenómenos. Aquí, refiriéndonos a esto, pues dice que, pues supongamos que tenemos teorías, modelos y fenómenos. Una idea natural sería que los modelos son doblemente modelos. En el gráfico anterior son modelos tanto de las teorías como de los fenómenos, lo que significa que las teorías son complejas. Por eso, cuando las representamos, es una manera de poder acceder a la teoría. La representación se constituye también en un recurso que nos permite comprender tanto las teorías, los modelos y los fenómenos. Por eso, su importancia para comprender una ciencia, por ejemplo, como la química. Pero pues también allí inciden muchas cosas y en el libro se toca un poco cuál es la concepción que tenemos un poco más filosófica acerca de si existen o no, y las preguntas que siempre hacemos, bueno, existen los electrones, existen los campos de fuerza, existen cuáles son las teorías que explican eso. Entonces hay concepciones de tipo realista y antirrealista desde el punto de vista filosófico que uno podría intentar comprender para poder hacer un mejor uso de estas representaciones. Entonces es lo que, digamos, a nivel de esa comprensión de la representación logré. Pues hay muchos más elementos que pues por el tiempo no podría contarles, pero pues que a grandes rasgos que quería presentarles como la potencialidad que tiene la representación a nivel teórico. Pero sí, a nivel de la enseñanza, pues quise también traerles aquí hoy otra parte del libro en donde se habla de que el conocimiento científico es una representación, no es la realidad, pero es la manera que tenemos de acceder al conocimiento científico. Por eso dice que son construcciones humanas que nos permiten pensar y actuar, ¿cierto?, en la construcción de la ciencia y intervenir en el mundo. Es una actividad intencional, hay una intención cuando se construye la ciencia, convencional, se dialoga, se discute, se logra poner en el común y en la ciencia para poder pues entenderla y poder tener un contexto, y pues juega un papel preponderante en un contexto establecido. Y pues obviamente esto pues, es importante tenerlo claro como profesores. O sea, lo que llevamos al aula son las representaciones de la ciencia, ya sea en sus teorías o en sus modelos, pero no en la realidad de la ciencia, porque acceder a ella pues es complejo y por eso las representaciones nos permiten hacerlo. Y pues nos permiten crear nuevas maneras de representar y organizar y expresar algo, ¿sí? No las podemos juzgar en realidad, es la postura que tomé, ni como verdaderas o falsas, sino únicamente, pues, y tampoco pretenden ser esa copia del mundo, sino que pretenden ser un instrumento para construir entender esa construcción científica, o para comprender los objetos teóricos que construye la ciencia y que a veces se presentan como objetos ideales y que no son pues, de esta manera. ¿Qué logré yo trabajar con un grupo de estudiantes de la licenciatura? Y pues quería ver toda esta estructura teórica, cómo tenía sentido para ellos. Entonces, en primera instancia quise ver qué significaba representar para ellos y cómo esas representaciones jugaban un papel importante tanto en la comprensión de la química como a la hora de enseñarla. Entonces tuvimos dos intencionalidades, una, comprender el concepto de representación y otra, ver cómo se ponen en juego a la hora de enseñarla. Por eso ellos también participaron en ese ejercicio. Creamos unas categorías y esas categorías pues nos permitían evaluar los tipos de representaciones que teníamos acerca que se pueden construir acerca de lo que queremos representar. Revisé muchos autores, me gustó esta de la competencia representacional de Cosma y Russell, porque él dice que las representaciones pueden ser como imagen, es decir, nos podemos quedar en la imagen y esa ya es una representación, pero es una imagen que corresponde a algo que se observa, ¿sí? Nos podemos quedar con una representación o construir una representación como una habilidad simbólica. Entonces, cuando recurrimos a los símbolos o los utilizamos para comprender
una ecuación, una reacción. Entonces allí hay una representación como una habilidad simbólica. El símbolo dice algo. Es sintáctico, puede ser una representación de tipo sintáctico formal. Es decir, que no solamente nos quedamos en la construcción formal, sino que además de ello, pues esa es sintáctica y formal porque recurre a esos hechos no observables. ¿Sí? Una fórmula representa un hecho que no podemos observar, pero nos da cuenta de un proceso, de una síntesis, entonces se vuelven sintáctico formales. Semántico formal, cuando podemos hacer diferentes conexiones con diferentes tipos de representaciones, el caso que tratamos con la medusa, en donde qué es la medusa, qué tipo de sustancia tiene, qué representaciones logro hacer, la síntesis de la proteína. Entonces, hay diferentes conexiones en las representaciones que nos dan un significado, ¿sí? Un significado que sale de la formalidad y que digamos, traslapa a otros contextos. Y la construcción reflexiva, ¿sí? De las representaciones, cuando no solamente hago esas relaciones de las representaciones, sino que me permite hacer otras reflexiones más en el tipo ideológico, político, social, económico. Allí viene un poco las decisiones que puede tomar el sujeto frente a. Entonces, bajo esas categorías, lo que hicimos fue trabajar con los chicos con algunos elementos también de discusión del orden de lo filosófico, pues para poder entender un poco, porque nos referimos a la química, pues se refiere al mundo, a la construcción de ese mundo físico y químico. Entonces, pues, ¿cómo entendemos las teorías y los modelos para ser representados? Entonces, cómo ellos se refieren a una teoría, cómo la relacionan y cómo la explican. Es lo que quiere decir el mundo de los objetos, el mundo de las teorías y los modelos y la relación entre esos mundos. Y pues no tendría sentido todo esto si no hay una interacción discursiva, es decir, como seres humanos, como sujetos que estamos en la idea de comprender la ciencia, como seres humanos, cómo logramos hacer esas relaciones y esos discursos que son los que nos permiten ponerlos en juego en el aula para lograr comprender y dar cuenta de esa construcción científica. Entonces, es muy importante esto de la interacción discursiva a la hora de enseñar. Aquí un poco de la apuesta que se quiso hacer en torno a las representaciones, porque la idea era pensar, actuar y expresar con las representaciones. Un lenguaje, una ciencia como la química, e intentar ver cuáles de esos niveles de representación en los que conseguimos que expresen los sujetos para entender ese mundo de los sujetos, de las teorías y de los modelos. Y eso, pues, lógicamente, pues, atiende a esa construcción de ese conocimiento. Todo esto a través de ese análisis, de esa interacción discursiva. Que pues no la exploro mucho acá, pero sí fue uno de los elementos importantes que nos permitió conocer un poco hasta dónde llegamos en el trabajo. Entonces, en la apuesta, en la concreción de la apuesta, pues se hizo un trabajo primero de indagación acerca de qué comprendemos por representación y luego con los profesores en formación construimos una propuesta de enseñanza de un fenómeno en donde tuviéramos que tener en cuenta o donde pusiéramos en juego la idea de la representación. Entonces, el primer caso que trabajamos para ver qué entendemos por representación se llama el gato de Schrödinger, que pues es muy conocido en la física y en la química porque pues él diseñó un experimento mental, ¿sí? Para pues tratar desde la química cuántica a qué se refería con algunos conceptos importantes para la teoría. Entonces, pues el ejemplo era colocar un gato, ese experimento por eso dice que es mental, allí viene la representación mental, y entonces dice, suponga que un gato vivo es colocado dentro de una caja de acero junto con una pequeña muestra de material radioactivo y un frasco que contiene un potente veneno. Solo basta que un átomo radioactivo se desintegre para que el frasco de veneno explote y mate al gato casi instantáneamente. Pensando en que la caja no se puede abrir con relación al texto, responda lo siguiente. ¿Cuáles son las probabilidades de que el gato esté vivo o esté muerto dentro de la caja? Entonces, Schrödinger se planteó este experimento mental porque la cuántica, pues, la teoría cuántica que en ese momento se estaba tejiendo, pues era muy difícil de darla a conocer, y entonces la idea de poder entender algunos conceptos como probabilidad, superposición, él lo hizo a través de este experimento mental.
Y entonces lo trabajamos con los chicos y ven, y por interesante, por ejemplo, de las representaciones que ellos hacen acá. Entonces, por ejemplo, acá, al leer el ejemplo del experimento de Schrödinger, ellos lo representaron tal cual decía allí en el texto. Sin embargo, la explicación que ellos dan con respecto a lo que ellos representan, dice hay probabilidad de que el gato esté vivo o muerto o vivo. La idea de probabilidad está presente en su discurso, ¿sí? En su explicación, dependiendo directamente de que el material radioactivo esté en la caja. Pues sí, ni todas las sustancias tienen el mismo tiempo de vida media. Aquí uno empieza a ver también el uso del lenguaje científico como una manera de representar o de explicar lo que está pasando. Entonces, aquí también, por ejemplo, este estudiante dice, puede ser que el gato esté vivo, pero también que esté muerto. Es aquí donde se abarca el tema de la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la comprensión que tenemos, por ejemplo, de probabilidad? Si uno va y se pliega más a lo que está representado allí, pues el tipo de representación y el tipo de lenguajes verbales, simbólicos, sintácticos, formales que aparecen, pues da cuenta también de esa manera de representar la ciencia. Entonces, es una manera muy interesante de hacer, de lograr comprender qué tipo de representaciones tenemos sobre la ciencia y en este caso, en un caso especial como fue el de Schrödinger cuando nos habla de este experimento mental. Entonces, de todas maneras, si uno hace un análisis un poco más epistemológico, pues es más de tipo realista porque se basan más en la representación literal de lo que está escrito en el relato. ¿Sí? Y se van más a una representación macroscópica de lo que ellos comprenden del mundo. Hacer una representación microscópica pues implicaría otro tipo de discusiones que exigen también una comprensión de otro tipo de construcciones científicas. Entonces representan los conceptos en virtud de lo que para ellos es el mundo. Sí, y se basan en sus descripciones y en las propiedades observables, macroscópicas y pictóricas. Y pues ya nuestras categorías pues estarían más en este nivel de representación. Bien, ellos mismos crearon unas propuestas basadas en el material que abordamos y pues intentando trabajar algunos conceptos complejos como los modelos atómicos y la fluorescencia, y las representaciones que ellos construyeron fueron las de analogías, por ejemplo, para trabajar los modelos atómicos utilizando lenguajes verbales y gráficos. Y la fluorescencia, que fue otro de los cómo brilla la naturaleza, fue una pregunta que se plantearon a partir también de unos experimentos y en donde pues las representaciones son de tipo gráfico y verbal. Aquí, por ejemplo, la primera propuesta que era la enseñanza de los modelos atómicos usando analogías, ellos, por ejemplo, crearon una analogía del átomo, ¿sí? Con respecto la hicieron con la creación de una analogía con un hotel en su huésped, en donde este sujeto tendría que entrar a varios lugares, de un hotel, y dependiendo del lugar a donde entrara, pues tendría que quitarse o colocarse ropa, y eso daba cuenta de la energía cuantizada que tendría o no el sujeto en el momento. Entonces, digamos que era una manera de lograr mostrarles a los estudiantes cómo comprender el átomo desde una analogía como esta. Tiene algunas implicaciones y algunas dificultades, obviamente, pero la idea fue poder relacionar pues, sí, la absorción y la emisión de energía adoptando el modelo de Bohr, ¿cierto? Y pues la idea para que los estudiantes comprendieran más a qué se refería la energía cuantizada. Entonces, como todas las analogías, tiene sus restricciones y tiene sus limitaciones, y ellos se refirieron sobre todo a ella para explicar ese modelo de átomo. Entonces, aquí ellos colocan, por ejemplo, el objeto de conocimiento y la imagen analógica o análoga, mejor, que ellos utilizaron. El análisis que se hizo, pues ellos logran representar, intentar llevar un plano más de lo semántico formal. No lo traje acá, pero está en el libro cómo ellos trabajan las imágenes formales, o sea, las representaciones de átomo, pero también cómo la analogía sirve para explicar un poco la cuantización de la energía, pero pues obviamente tiene algunas limitaciones a la hora de ser comprendida por los estudiantes.
Aquí el análisis que ellos mismos o que se pudo llegar a hacer es que se emplea un sistema de símbolos para dar cuenta de algo que es inobservable y ellos pues también le atribuyen un significado a esos símbolos para ser comprendido y pues la analogía pues permite en alguna medida que los estudiantes hagan un análisis entre lo que es la energía, entre lo que es la emisión y la absorción, pero sí tiene algunas dificultades por ser un sistema complejo de entender. Entonces, digamos que queríamos allí ver que pues explicar las teorías y los modelos pues requiere diferentes estrategias de comunicación, no solamente de conocimiento científico, sino también de esas estrategias que podemos poner en juego, de las habilidades cognitivas que tenemos para comprenderla y también de poner en juego otros elementos como el contexto en el que juegan esas construcciones, esas representaciones. Entonces, por ejemplo, en el de los modelos atómicos, ellos recrearon toda la idea desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la construcción de la ciencia, entonces fue también interesante. Me acerco ya un poco, se analizaron otros casos, pero pues digamos que la forma en que se hizo con este ejemplo que traje hoy, pues era la manera en que quería contarles cómo la idea de la representación pues puede ser trabajada en el aula por los profesores de formación y en la enseñanza de la química. Entonces, pues por eso llegamos aquí a algunas consideraciones finales y es, por ejemplo, que pues los profesores en formación inicial requieren pues saber la ciencia, pero también saber sobre la ciencia, no solamente lo formal, sino todo lo que atañe a esa construcción de ciencia y pues por eso campos como la filosofía, la historia, la sociología, la lingüística, la ética, la ideología, entre muchas otras, pues nos dan cuenta también de entender un poco ese sobre la ciencia. Importante cuestionarnos acerca de que las representaciones que aparecen en los libros de texto o que las comunidades científicas elaboran para dar a comprender ese conocimiento científico, para que así podamos resignificarlas y podamos comprenderlas en el aula. Pues finalmente pues todo esto da un debate importante acerca de conceptualizar acerca de lo que son teorías, modelos, representaciones y cómo esto desde diferentes campos, como ya lo vimos, pues tiene sentido y tiene elementos que nos ayudan a comprenderlas. Y pues desde el campo de la investigación, pues sí exige del profesor en formación y del escenario del aula discusiones que nos ayuden a comprender de manera más contextual esa construcción de la ciencia. Entonces, no acaba allí, creo que hay muchas cosas más por explorar, pero es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero no haber sido tan densa en mi presentación, pero pues sí se hace un abordaje en el libro acerca de las representaciones en esos campos un poco más profundos. Entonces, con esto termino mi presentación, profe. Muchas gracias y a todos los que me escuchan por estar atentos a esto que les acabo de contar. Muchísimas gracias, Liz, por la presentación de este trabajo. Veo ahí bastantes apuestas muy interesantes. Invitamos a toda la audiencia que nos acompaña a formular preguntas a esta autora, pero yo voy a iniciar con unas preguntas, unas reacciones de una persona de la audiencia que nos está siguiendo en la transmisión en vivo y él se ubica como desde, pues su identificación es enseñanza de la física, ¿no? Entonces debe ser un profesor de física o un físico, ¿no? Él cuestiona un poco de que para su área, la física, este tema de la representación o de lo que tú estás compartiéndonos el día de hoy no es novedoso, que ya tiene pues una cierta trayectoria en este sentido. Entonces una de las preguntas que hace esta persona es, teniendo en cuenta que esto ya se ha utilizado como en otras apuestas, ¿cuál sería el aporte de tu investigación que sume digamos, a estas otras iniciativas que ya se vienen recorriendo, por ejemplo, en el caso de la física? Muy bien, sí, inclusive en el rastreo que yo les cuento no es un campo nuevo.
En la física, sobre todo, hay trabajos interesantes. Sin embargo, se sitúan a veces en las representaciones, por ejemplo, en los trabajos de Johnston y en las relaciones entre el mundo macroscópico, microscópico y simbólico. Y como que se queda allí. Mi intención es que la representación salga de esos marcos y se lleve también a la representación en el sentido de qué representa el conocimiento científico desde el punto de vista sociológico, económico, político, cuáles son las decisiones, ¿cierto?, que se toman frente a la construcción de la ciencia y cómo eso influye en esas mismas representaciones, que es lo que a veces no exploramos en el aula. Sí, el caso, por ejemplo, de lo que yo decía al Norbornano, pues se siguió representando de una manera cuando ya las investigaciones habían avanzado en otra. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que permean la manera en que, como lo decía Mockus, a veces se coloca en el papel un tipo de representación? Sí, no, nosotros no exploramos más allá, pero en la manera de publicar, en la manera de divulgar el conocimiento, también hay ciertas limitaciones y ciertas reglas que hacen que ese conocimiento científico esté marcado por esas reglas de producción del conocimiento. Entonces, la representación tiene que ver con ello. Sí, el papel mismo del sujeto frente a la representación. ¿Sí? Cuando en la física, por ejemplo, cuando Einstein toma decisiones frente al conocimiento que construye y dice, bueno, y esto, fíjense todo el impacto que ha tenido en el desarrollo de la bomba atómica y todo este tipo de conocimiento, pues no es solamente una decisión científica, es una decisión política, económica, y eso influye en la representación. Entonces los trabajos están en muchos sentidos. Sin embargo, lo que quiero dejar aquí es que la representación puede surtir todos estos, puede ser tan potente que podemos llevarla a trabajarla desde diferentes puntos de vista para que los estudiantes no se queden solamente con lo formal, ¿sí? Con entender el mundo macroscópico y microscópico. Bueno, ¿y eso qué dice del mundo en su momento o en su contexto? ¿Qué influyó en la construcción de eso? ¿Cuál es la decisión que tomó ese científico en el momento de construir la ciencia? Eso invita a otros contextos, a otros fundamentos a ponerse en juego, lo histórico, lo social, lo ideológico, lo político. Entonces es como eso. Sí, claro, y habría muchas maneras más de enfocar. Ok, muchas gracias, Liz. Continuando con las reacciones de nuestro colega en línea, pues él se pregunta si tú consideras que tu libro es una metodología para la enseñanza de la química. ¿Podrías presentarlo así? El libro tiene, yo quise situar la representación en esos diferentes campos, por eso toco lo lingüístico, lo social, un poco la parte también, pues lo de la formalidad de la ciencia, lo filosófico, lo histórico, pero también quise ver qué pasa con eso en el aula. Entonces hay una propuesta de cómo eso se puede trabajar en el aula. Yo acá no la abordé de manera más amplia, pero allí están todos los elementos que podrían jugar un papel importante a la hora de trabajar la representación en el aula. Puede tomarse como un referente, porque pues nosotros sabemos que las investigaciones en estos campos cambian los sujetos, todas las personas, no es la idea sacar una fórmula, no estaría yendo en contra de lo que pienso sobre la enseñanza y la representación, pero sí en la manera en que lo abordamos, pues da luces de qué podría funcionar o no cuando hablamos de la representación en la enseñanza. Muchas gracias, Liz. Bueno, cuando te escucho en la presentación, me evoca a mí como los aportes que tiene la semiótica para la ciencia, ¿no? Siento, escuchándote, que la semiótica ha venido a llenar como ciertos vacíos que existen en educación, en lo que tiene que ver con la conceptualización dialéctica y materialista del signo como un mediador para la comprensión del mundo. Pues si eso lo aterrizo un poco como con los ejemplos que tú nos presentas, que, bueno, yo vi allí dentro de tu presentación que hay una fuerte apuesta por esta representación simbólica, sintáctica, pues en el nivel lingüístico. Teniendo en cuenta esto, digamos, tú como profesora de química, ¿qué ventajas le ves a la competencia representacional para cambiar un poco los paradigmas de formación docente en profesores de tu área?
Sí, digamos que lo que yo pude ver con los profesores en formación cuando hablamos de la competencia representacional, que digamos fueron categorías que surgieron del análisis de ese tipo de representaciones, pero que digamos que lo que más me dio pauta sobre eso, sobre poder, porque es muy difícil, ¿sí? Lograr identificar si está si se basa más en la imagen o qué tipo. Primero habría que explorar la representación en diferentes contextos, no solo en uno. Entonces, eso es lo que a veces nos falta en la enseñanza. Nos quedamos con un solo tipo de representación y ya. Entonces, si son los modelos atómicos, estarán los pictogramas de los modelos atómicos y ya. No exploramos otras formas de ver esos modelos, por ejemplo. Y eso permitiría explorar la competencia. ¿Cómo? Porque la competencia representacional también está en la medida en que yo puedo leer la representación en relación con otras formas de representación. Entonces, una representación gráfica en relación con una simbólica, con una matemática, de un lenguaje verbal. Y, por ejemplo, un profesor que utiliza en su discurso, ¿sí?, todo este lenguaje y lograr explicación de un fenómeno como, por ejemplo, el arco iris. ¿Por qué se presentan los colores del arco iris? Y yo allí puedo ver cómo él lo explica y veo cómo maneja esas representaciones, pues da cuenta de la potencialidad que tiene para la enseñanza y de cambiar esos discursos que solamente se basan en dar cuenta de la matematización y del algoritmo, sino el discurso también da cuenta del desarrollo de la competencia, que fue uno de los elementos que también se analizó, la interacción discursiva cuando se utilizan diferentes formas de representarlo. Muchas gracias, Liz. Bueno, en un seminario permanente anterior con la profesora Olga Lucía Castillo Blanco, digamos que tú sabes que no soy profesora de química, las ciencias, me paro como en los lugares de enunciación de los autores que mencionabas, como que la veo distante, como que difícil, a veces inaccesible, por los lenguajes, lo técnico que maneja. Empezamos nosotros a discutir este tema que ya traía a colación Edgar Morin sobre la complejidad y se pone uno a pensar que pues cuando uno entiende el concepto de Edgar Morin de la complejidad, que también lo toma como una representación, como un concepto que permite construir en red con diferentes digamos, contextos o fracciones, como en el diagrama que tú nos presentas, donde está la representación en el centro, y está el lenguaje, está la ciencia, está la historia. Entonces uno advierte que lo que es complejo no tiene por qué ser tormentoso, dificultoso, sino que tiene que ser accesible, ¿no? Yo veo como en tu propuesta esta apuesta didáctica con tus maestros en formación, de utilizar el lenguaje y la representación como un vehículo para mediar la construcción de la ciencia. Y eso aportaría a lo que Edgar Morin llamaba curar la ceguera como del conocimiento, ¿no? Y pues la ceguera del conocimiento también tiene que ver un poco como aquello que nosotros construimos como verdad en relación a las construcciones de ciencia, ¿no? Entonces me preguntaba yo si dentro de tu apuesta, pues tú eres formadora de maestros en esta área, hay una atención clara en ti, que la veo, que tiene que ver con cómo comunicamos la ciencia y cómo hacemos para que la ciencia que enseñamos el conocimiento que enseñamos sea democratizado y llegue a todo el mundo. ¿Estoy equivocada? Sí, digamos que hay un autor, Hatkin, que él también trabaja la representación y es inclusive desde el punto de vista filosófico, y él es el que habla un poco de ese contexto, de si existen o no las teorías, y entonces esas discusiones un poco más densas, pero hay una parte en el que habla de que las representaciones deben hacerse en el lenguaje público de la ciencia, o sea que se puede acceder a él, que es una manera de poner al ciudadano y al sujeto en contacto con la ciencia. Entonces, por eso me gusta mucho como él lo aborda, y él lo pone en ese plano. Dice, bueno, la ciencia debe ser para todos, pero ¿cómo logramos que sea una ciencia para todos con ese nivel de formalidad en donde a veces la ponemos? Entonces, cómo la formalidad es importante, porque sin ella no habría construcción de la ciencia, pero cómo hacemos que ese conocimiento sea comprensible para los demás sujetos.
Entonces, allí es donde las diferentes formas de representar, además porque los seres humanos somos muy visuales y también tenemos diferentes estilos de aprendizaje, y a algunos nos gusta más el discurso, otros más las maneras gráficas, otros más las maneras verbales, otros más las maneras lógicas y matemáticas. La representación permite eso. Entonces, por eso la competencia representacional tiene eso, jugar con esa diversidad de representaciones del conocimiento, lo hace primero diverso, lo hace comprensible para más sujetos y lo coloca en un plano en el que puede ser comprendido por más personas, sí, y en diferentes situaciones. Entonces, el tomar un caso de la historia, o sea, hay gente que le gusta, oiga, chévere lo que hizo tal científico, cómo lo llevó al aula. Hay gente que le gusta más la bioquímica, la ciencia. Ah, sí, mire la síntesis de las proteínas, cómo la hizo. Ah, miren cómo logró representar, qué tipo de representación es. Entonces, las representaciones creo que tienen esa potencialidad al ser manejadas de esa forma, no como una manera única, sino como esas maneras articuladas de comprender el mundo. Liz, cuando tú te pones a escribir este libro, ahí en tus reflexiones en tu año sabático, ¿a quién está dirigido este libro? ¿Quién es el lector ideal de este libro? ¿Cómo crees tú que este libro puede transformar o puede contribuir a mejorar o a enriquecer o a variar la práctica docente de un maestro? ¿O a quién está destinado este libro? ¿Quién lo puede leer? Pues mira, nosotros en el grupo de investigación hemos también dado unas discusiones interesantes. La representación tiene esa potencialidad también, porque la hemos llevado, por ejemplo, en la parte de las interacciones discursivas. ¿Cuál es el discurso que se construye alrededor de las representaciones? Y pues esos discursos pueden darse en diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, en el aula, propiciar los discursos con los estudiantes, pues sería muy, digamos, enriquecedor para comprender la ciencia, para sacarla de esa idea tan formalista. Entonces, yo creo que el libro aporta tanto a nosotros como profesores para entender cómo podemos recurrir a otras formas de trabajar en el aula con los estudiantes, a quitar esa imagen un poco que decía allí el autor, que es difícil, es peligrosa, bueno, entonces a romper con esa imagen un poco negativa de la ciencia, también en el sentido de la comunicación en un plano más de la gente del común, pero claramente está más dirigido a los estudiantes y a los profesores que competen también este tipo de discusiones. Entonces, en la maestría también hemos hecho estas discusiones con los chicos con los que trabajo y nos ha ayudado mucho a entender otras formas de ver la enseñanza de la química. Creo que aporta tanto en la formación como en el aprendizaje y en la enseñanza de la química. ¿Nos puedes contar un poco cuáles fueron estas asignaturas o espacios académicos que te sirvieron como laboratorio para la parte práctica que compartiste en el libro? Pues digamos que los estudiantes allí tienen un papel fundamental en esta serie de apuestas de comprensión, ¿no?, que nos presentaste. Sí, mira que yo estaba en ese momento realizando mi proceso de doctorado en Brasil y me enfrentaba a las decisiones que, como todo tesista, tiene uno en la parte de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr que todo esto que he leído, he reflexionado, pues tenga sentido para mi ejercicio profesional? Entonces, pues mi programa es la licenciatura en química y con una de las profes, yo no tenía asignado espacios académicos porque estaba haciendo mi tesis doctoral y estaba en comisión. Le comenté a una de las profes, mira, yo quisiera tener unos chicos para trabajar esta idea que tengo. ¿Tú cómo lo ves? Y me dijo, claro, me invitó a su clase, yo les propuse, les conté a los chicos. La profesora les contó, dijo, si ustedes quieren trabajar con la profesora, algunos o el grupo, pues lo decidimos y lo trabajamos. Los chicos que quisieron lo hicieron de manera voluntaria. Eso nos implicó también un abordaje de un seminario que hicimos para hacer estas discusiones y luego ir a una institución pública en la que trabajamos también. Y fui a la institución, mira, quiero hacer este trabajo, estoy con estos chicos, hay unos espacios para trabajar. Y ellos trabajaron estos temas con los chicos. Entonces, yo la verdad valoro mucho la disposición que ellos tuvieron porque
pues primero no era la profesora del espacio académico y fue una decisión voluntaria que ellos le dijeron, si nos gusta el tema, queremos hacerlo, y todo esto terminó con la organización inclusive de algunos artículos que ellos después presentaron en algunos eventos, el de, por ejemplo, el de los modelos atómicos y el de la bioluminiscencia, eso fue presentado. Y pues fue muy para ellos en una entrevista final que yo hice, bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Qué elementos rescatan? Fue interesante, fue importante. Entonces fue dentro del proyecto curricular de licenciatura en química y pues quise hacerlo con estudiantes del mismo programa por eso. Muy bien, Liz. Tenemos unas felicitaciones de Alexander Zambrano González que me voy a permitir leer para ti. Felicitaciones por la presentación de este trabajo que esperamos en breve tener a disposición de la comunidad de investigadores en educación química. Interesantes relaciones emergentes entre representaciones y discurso en la construcción de explicaciones sobre fenómenos relativos al conocimiento científico en contextos que superan lo meramente disciplinar y formal. Entonces, hay una expectativa frente a cuándo estará disponible el libro, ¿no? ¿Sobre eso tienes algún indicio? Pues bueno, el libro ya está en proceso de revisión, pues más que nadie sabes que cuando uno escribe, uno cree que ya está y siempre revisa y salen cosas y estamos en la revisión de estilo y estamos ajustando cosas, estamos en ese proceso y pues va a depender mucho de la dinámica también de la universidad, pero pues esperemos que sea este año por lo menos, pues espero yo también que sea así. Les estaré contando para que claro lo conozcan. Claro que sí, ahí estaremos a la expectativa y tú sabes que el Comité de Investigaciones va a crear diferentes espacios como este, donde podemos vincular el link de la librería de la universidad, que supongo que será el sello editorial con el que saldrá pues este libro que es muy importante, que contribuye a pensar, a repensar la formación y la enseñanza de la química en diferentes contextos. Y claro que sí, pues muy provocador, muy sugestiva tu apuesta, Liz. Muchas felicitaciones y te deseamos muchos éxitos. Esperamos que terminen muy pronto de editar, de corregir el libro para que podamos tenerlo muy pronto impreso. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro seminario permanente de investigación. Muchísimas gracias a ti también por el espacio, por liderar, pues, digamos, estas maneras de poder comunicar, de poder contarles a la comunidad en general, pues, el trabajo que hacemos, que a veces se queda un poco ya en nuestras manos y no tiene, digamos, el resultado que a veces quisiéramos. Entonces, pues, creo que es un bonito espacio para debatir, para reflexionar y, pues, también la disposición que tú tienes para esto, porque, pues, desde el comité sé que has liderado todos estos espacios, no es fácil, porque pues los temas son diversos, variados, pero pues creo que en eso está la riqueza del espacio también. Y agradecerles a los que pues, nos acompañaron y ojalá pues, haya muchos aportes, muchas inquietudes, porque pues eso es lo que también ayuda a construir y a mejorar. Así es, concuerdo contigo. Bueno, ya estamos cerrando, pero pues no quiero dejar por fuera las felicitaciones de Milena, ¿no? De Milena Cruz Fuertes. Gracias, Liz. Definitivamente ese espacio resignifica la importancia que tiene para la comunidad de la Universidad Distrital, particularmente la Facultad de Ciencias y Educación, de dar a conocer lo que nuestros profesores, nuestros maestros, nuestros investigadores hacen durante todos estos tiempos y estos beneficios que tenemos como profesores de planta con tu año sabático. Sé que ha sido un trabajo bastante consagrado y que pudiste realmente retomar toda esa reflexión pedagógica de tu formación doctoral y retomar espacios de aula para enriquecer esta apuesta. Yo me despido de todos ustedes, de toda la audiencia que nos siguió hoy. Les pido el favor de compartir este video con sus amigos, con sus familiares, con la comunidad, porque lo que queremos con este espacio es dar a conocer lo que nuestros maestros hacen y también hacer posible que las propuestas
no se queden simplemente, como dice Liz, en el discurso verbal, sino que a través de la escritura puedan trascender y muy importante, que a través de este video puedan trascender a muchas más personas. Muchísimas gracias a Tatiana Durango, a Felipe y al equipo de Rita por el apoyo en el Seminario Permanente de Investigación, y los invito a seguir sintonizando toda la programación del Seminario Permanente de Investigación de nuestro Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Muchísimas gracias, Liz. Muchas gracias.